muy buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo el lugar o el horario que me estés viendo. Soy el pastor Paco Espinosa. Y Marlene Espinosa. Qué bueno que estás con nosotros y este es tu programa Pregúntale al Pastor. Comenzamos. Problemas con la plomería. Pregúntale al plomero. Problemas con tu auto. Pregúntale al mecánico. Problemas para entender la Biblia. Pregúntale al pastor. Y en esta ocasión tenemos una pregunta más que queremos dar respuesta. Nos hicieron una pregunta y pues mi esposa la va a leer la pregunta que nos hicieron. Así es, como ya saben, saludo a todos, ¿verdad?, que nos están sintonizando en este mismo momento. Dios me les bendiga en gran manera. Sí, efectivamente, pastor, han hecho una pregunta y la pregunta es, ¿debo pedir perdón a las personas aunque yo ya le pedí perdón a Dios? Sí, esa es muy buena pregunta, ¿va? Porque algunos dicen, si yo a quien le pido perdón es a Dios y a nadie más, al hombre no. Pero conforme a la palabra vamos a tratar de dar respuesta a esta pregunta muy buena y muy importante para nuestro ámbito espiritual. Y lo primero que debemos entender es que el primero en perdonar fue Dios. Amén. O sea, el primero en perdonar es Dios. Y búsqueme ahí en la Biblia, amada mía, por favor, Isaías 43:25, para empezar ya en esta ocasión acerca de esta pregunta. ¿Debo pedir perdón aunque yo ya pedí perdón a Dios? ¿Debo pedir perdón a las personas aunque yo ya le pedí perdón a Dios? Esa es la pregunta. Ahora, ¿qué dice Isaías? Isaías capítulo 43, verso 25 dice: Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. O sea, lo que debemos de entender, lo primero que quiero darte como introducción es que nosotros en nuestra humanidad muchas veces no queremos perdonar. Ahora, quien nos enseña el perdón es el Señor. ¿Por qué? Porque Él es el que borra nuestras rebeliones y no se acuerda de nuestros pecados, como dice el texto. Así es. Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. Mira, Él borra y no se acuerda. Borra nuestras rebeliones y no se acuerda de nuestros pecados. O sea que Él es el primero en enseñarnos el perdón. ¿Por qué es necesario el perdón? Porque si yo recuerdo bien, viene de la palabra fiene, que significa soltar o dejar en libertad o dejar libre. Amén. Entonces, cuando nosotros perdonamos o damos el perdón, soltamos o dejamos en libertad la otra parte. Amén. Así es. Entonces, es importante entender esto, que Él nos enseña a perdonar es Dios mismo. Entonces, dentro de esta introducción, quiero que miremos dos parámetros o dos ángulos acerca del perdón. Hay dos ángulos aquí. Y uno se nos hace más fácil que el otro. Y el primer ángulo que quiero que miremos, amada mía, es que el primer parámetro es que yo perdonar a alguien. Pero antes que todo esto, le voy a decir a los que nos están sintonizando que si usted quiere hacer algún comentario, lo haga. Hoy ya estoy aquí, puedo estar leyendo. Y bendiciones a nuestra hermana Lidia Robinson, amén. Siempre está pendiente, siempre Ana está Medina, pendiente. siempre están ahí en sintonización. La hermana Carmen Meraz, Dios me las bendiga, amén. Continuemos, pastor. Sí, el primer parámetro que quiero que veamos a la luz de la Escritura, a la verdad posible, es lo primero es perdonar a alguien. Ese es el primer parámetro. Yo perdonar a alguien que me hizo daño, a alguien que me dañó, a alguien que habló en contra de mí, de lo cual vamos a encontrar en nuestro diario vivir. Y siempre surge esta respuesta: que te perdone Dios. Y normalmente es lo que dice mucha gente.
que lo perdone Dios, pero yo no lo perdono. Entonces, no, Dios no dice eso. Dios dice, perdónalo tú. O sea, yo debo de perdonar. Entonces, el primer parámetro es yo perdonar a alguien que me hizo daño. Y esto se da mucho. Antes de entrar en el texto, búscame ahí en el texto, por favor. Saludos también a la hermana Isi González, que siempre está ahí en las transmisiones. Dios me la bendiga, sierva. Amén. Búscame ahí, por favor, Lucas capítulo 17, versículos 3 y 4. Vamos a estarle dando lectura, o me le vas a estar dando lectura. ¿Por qué es tan importante el poder perdonar? Porque, bueno, nosotros aquí somos un matrimonio. Y en el matrimonio siempre hay alguna pequeña fricción. El detalle es que la palabra dice que no se ponga el sol sobre nuestro enojo. O sea, que seamos prontos para perdonar. O sea, lo que el Señor está diciendo en la palabra, o el apóstol Pablo, dirigido por el Espíritu Santo, que seamos prontos para perdonar, que no pase un día, pasen dos. El problema, amada mía, es que hay matrimonios que pasan un mes sin hablarse. Wow. Y es que el cargar nosotros con esa falta de perdón, lo que nos hace es traernos muchas veces enfermedades, no solamente espirituales, sino físicas también. Es necesario que soltemos el perdón para poder estar en paz, para poder estar tranquilos, para poder tener una vida plena del Espíritu Santo. Amén. Y algo que yo he visto algo acerca del matrimonio, no sé por qué estoy hablando tanto del matrimonio ahora, pero lo he visto en el matrimonio, es que cuando no ha habido el perdón, hay un rechazo de la otra contraparte. Por ejemplo, si mi esposa hizo algo en contra de mi persona que yo me sentí ofendido dentro del matrimonio, si yo no la perdono, quizás yo voy a sentir rechazo hacia ella. O sea, un síntoma de un cónyuge que no ha perdonado es que siente rechazo por el otro cónyuge. Así es, sí. Voy a dar lectura también a lo que está diciendo. Saludos a nuestra hermana Vanessa Iriarte, es prima mía, Dios la bendiga, amén. A nuestra hermana María Alvarado, amén. Saludos. Saludos. Entonces, demos lectura a la palabra. A San Lucas, capítulo 17, verso 3 y 4, dice de esta manera: mirad por vosotros mismos, si tu hermano pecare contra ti, repréndele. Y si se arrepintiese, perdónale. Y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volviere a ti, diciendo, me arrepiento, perdónale. Si 7 veces lo hace y 7 veces viene, perdónale, dice el Señor Jesús. Pero es que es algo tremendo, pastor. ¿Por qué? Porque nosotros como seres humanos tenemos ese dicho. Una me la hacen, 2 me la pueden hacer, pero la tercera ya no. Pero el Señor dice acá que las veces que venga hay que perdonarlo. O sea, es necesario, pues, y hay que entender esto, que como seres humanos vamos a dar a ser ofendidos muchas veces. Van a haber personas que nos van a ofender, que nos van a hacer sentir mal. O sea, pero lo que nos enseña el Señor Jesús es que seamos prontos para perdonar las ofensas. Amén. Allí dice que aún 7 veces pecare contra ti, te ofendiere, te hiciera el mal, pero en ese momento se arrepiente, viene ante ti y te pide perdón, entonces hay que perdonarlo. Dice, claramente está diciendo que no retengamos el perdón. El perdón. Que seamos rápidos para perdonar. Y vuelvo y va a todos aquellos que están casados y me están viendo. O sea, si hay algo que daña la relación entre pareja, es la falta del perdón. ¿Qué es lo que te quiero decir? Porque hay personas que nunca confrontan las dificultades, sino lo que hacen es no hablarse por 1 o 2 semanas y después nunca hablaron del problema. Y siguen como si nada. El detalle es eso, que nunca hubo un perdón porque nunca hablaron de la situación. Eso quiere decir que ese problema todavía está ahí. O sea, el problema sigue. Problema que no es resuelto, es problema que sigue ahí. Ahora, ¿por qué digo esto? Porque después se va llenando y una vez que está todo eso lleno, explota y es un caos. Como el dicho que dice, el buche de la gallina se va llenando poquito a poco. De grano en grano. Pero una vez que ya está lleno, o sea, entonces las parejas que me están viendo, o sea, si hay algo entre parejas, mejor hablémoslo y busquemos la solución. No dejemos que el sol se ponga sobre nuestras dificultades o sobre nuestros enojos. En la relación entre parejas es lindo, máxime cuando Cristo está en el centro. Recordemos la pregunta, y la pregunta era que si puedo yo perdonar
a alguien cuando yo ya le pedí perdón a Dios? ¿Debo yo pedir perdón a alguien? O sea, por ahí vamos. Ahora, lo que quería dar los dos parámetros. El yo dar perdón a alguien que me ofendió. Porque muchos también tenemos ese dicho, ¿verdad? Yo no voy a ir a pedirle perdón. Si quiere que venga él, si quiere que venga ella, que se humille él, que se humille ella. Va, porque nosotros pensamos que el pedir perdón es algo humillante. Pero no es así en el Evangelio. En el Evangelio no, más bien el Señor demanda de nosotros. El Señor pide de nosotros que si alguien peca 7 veces y las 7 veces viene delante de nosotros y nos pide perdón, hay que perdonarle. Así es. 7 veces. Entonces, el primer parámetro que a muchos se nos hace fácil es que alguien venga, y como algunos me están viendo y dicen, sí, que se humille él o que se humille ella que venga aquí donde mí a pedirme perdón. Y algo que quiero recalcar es que en este versículo dice, la primera parte dice, mirad por vosotros mismos. O sea que cuando nosotros soltamos el perdón, en realidad nosotros le estamos haciendo un bien a la persona, pero más que a la persona, es a nosotros mismos. Es soltar y dejar en libertad. Nosotros mismos estamos soltando también aquello. Porque nosotros decidimos, o sea, me hiciste daño, ok, te perdono, sigue tu vida, yo sigo mi vida tranquilamente. Exacto. Es algo que ya no te va a seguir estorbando, es algo que ya no te va a dañar. Sí, muy buena aportación, amada mía, porque si en realidad cuando nosotros no perdonamos, hay algo que obstruye, incluso nuestra relación con Dios es obstruida cuando nosotros no podemos perdonar. No podemos dar perdón a aquellos que nos han ofendido, porque cuántas veces nosotros nos ofendemos al Señor. Así es. De una u otra manera. Ahora, el segundo parámetro acerca del perdón es yo ir a pedir perdón a alguien. Y esto es lo que a mucha gente se le dificulta. Lo dije recién, es que mucha gente dice, no, que venga él, que venga ella, que se humille él o que se humille ella. Porque para nosotros el pedir perdón es humillante. Pero ¿sabes qué? Delante del Señor es de sabios. Amén. Y delante del Señor también es obediencia. Porque el Señor pide acá que nosotros perdonemos. Amén. Mirad por vosotros mismos, como dice el texto. Mirad por vosotros mismos. Si tu hermano pecare contra ti, repréndele. Y si se arrepiente, perdónale. Y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volviere a ti diciendo, me arrepiento, perdónale. Pero dice la palabra, ¿verdad? Que nosotros también, pues esto no solo lo vamos a ampliar por si nos hacen algo a nosotros, lo vamos a ampliar por si nosotros le hacemos algo a alguien, porque nosotros no somos una lajita. No, y todos de una u otra forma ofendemos. O hacemos daño. Dice que el varón que no ofende de palabras es varón perfecto, dice. O sea, todos de una u otra forma, ya sea con acciones, con miradas, con gestos, con palabras, nosotros de una u otra forma ofendemos no solamente al cónyuge, ofendemos a nuestros hijos, ofendemos a nuestros vecinos, ofendemos a nuestros consiervos en la fe. Entonces, nosotros también tenemos que estar aptos para ir y pedir perdón. Amén. Ir a pedir perdón. Léeme por favor o búscame ahí. Mateo 5, 23 y 24, Mateo capítulo 5, versículo 23 y 24. Entonces, ahí entramos un poquito más de fondo a la pregunta. Amén. ¿Debo pedir perdón a alguien aunque yo ya le pedí perdón a Dios? Dice 5, 23 y 24 del libro de San Mateo. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ahora, una pregunta, amada mía. ¿Cómo se da la reconciliación? Pidiendo perdón. A través del perdón, exacto. Entonces, ¿qué dice el Señor? Si trae la ofrenda al altar y ahí se te viene a la mente que hay alguien que tiene algo contra ti. Ok, ¿qué dice el Señor? ¿Cuál es la recomendación? Deja tu ofrenda ahí. Ve y reconcíliate con tu hermano. ¿Y cómo reconciliamos con el hermano? Hermana, perdóname. Pidiendo perdón, así es. Estaba en el altar y recordé que aquel día dije esta palabra que pudo haberte ofendido y miré tu cambio en el rostro y Dios me hizo entender que tenía que venir a pedirte perdón.
O sea, a reconciliarme contigo. ¿Y cómo nos reconciliamos? A través de pedir perdón. Amén. Así es. Es necesario. Amén. Incluso hay muchas de las veces en las cuales nosotros tenemos que pedirle a Dios el discernimiento y la sabiduría para entender cuando nosotros somos los que fallamos. Porque muchas de las ocasiones nosotros somos los que fallamos. Exacto. No es tanto el hermano, sino somos nosotros. Porque nosotros quizá hemos andado cargados en todo el día y nosotros tuvimos una mala actitud y no somos lo suficientemente capaces para entender que nosotros éramos lo del error. Exacto. Entonces Dios dice que vayamos y nos reconciliemos con estas personas. Porque la pregunta es, ¿debo de pedir perdón a alguien o pedir perdón a mi hermano? Aunque yo ya le pedí perdón a Dios. O sea, porque hay gente que dice, no, yo le pido perdón a Dios, yo ya me reconcilié con el Señor, pero yo no creo que necesite ir a pedirle perdón a la hermana Marlene. ¿Por qué si yo ya le pedí perdón a Dios? No. El Señor dice, ve o sea, tienes que pedirle perdón a Dios. Amén. Pero vas donde ella también. Porque si no lo hace, la herida siempre está en ella. Amén, así es. Entonces, recordemos que perdonar es soltar y dejar en libertad. Amén, así es, sí. Mandamos un saludo a la hermana Laura Fernández y también a mi cuñada Yani y Lisette, a Yaniri. También un saludo a mi hermana ahí que nos está viendo. Entonces, tenemos que aprender, hermanos, que el perdón es de Dios. Y no solamente a que la gente venga donde nosotros y dar el perdón, sino pedir el perdón, ir donde ellos a pedir perdón cuando sea necesario. Ahora, sácate de la mente esas fábulas o esas palabras que aprendimos en la cultura, máxime nosotros de Latinoamérica. Yo a Dios le pido perdón, a nadie más. O sea, eso fue en tu vida anterior. Eso fue el viejo hombre. Eso es la vieja mujer. Si eres cristiano, tienes que estar apto para recibir el perdón y dar también el perdón. Para que alguien busque tu perdón y para usted y yo buscar el perdón de la otra contraparte. Porque dejemos eso ya de un lado. Amén. Es que yo pienso que a veces se le hace difícil al ser humano pedir perdón o que alguien lo perdone o perdonar, es porque nosotros estamos, como quien dice, acostumbrados a recibir nada más. Recibir el perdón de Dios, pero nosotros dar como que no, como que eso no se nos da. Si Dios nos perdona a nosotros, Dios nos está haciendo lo suficientemente capaces para nosotros también poder perdonar a alguien. Y dos frases que quisiéramos romper en esta ocasión es con aquella frase de que te perdone Dios. No, Dios dice, tú perdónalo. Esa frase es muy común, que Dios que lo perdone Dios, yo no. Eso está mal. Dentro de un evangélico o un hombre que profesa la fe en Jesucristo, no pueden haber tales palabras. Y el otro también, el otro caliche que traemos, el otro que traemos desde el pasado, es que yo ya le pedí perdón a Dios y a nadie más le pido perdón. Algo que quiero dejarles esclarecido es, cuando tú ofendes a alguien, por ejemplo, si yo ofendo a mi esposo, no es a Dios que ofendí, fue a él. A él fue que dañé. Entonces, ¿cómo yo voy a decir que me perdone Dios o que yo voy a perdonar o que Dios lo perdone a él si fue él el que sintió? Otra cosa, quisiera poner algo que quizás no va con el asunto, pero por ejemplo, si yo voy a tu casa, tú que me estás viendo, si yo voy a tu casa y te pido $1,000 prestado, ¿ok? Te pido $1,000 prestado. Fue entre usted y fue entre nosotros dos. ¿Ok? Aunque Dios está presente ahí. Amén, ¿ok? Después vengo yo y le digo, no se los pago. ¿Por qué? Porque yo ya le pedí perdón a Dios por ese dinero que pedí prestado y nunca te los pago. ¿Cómo te sentirías? Dios no lo pidió prestado. Fui yo. Entonces, ¿quién tiene que ir a pagar ese dinero? Tú. Sí, entonces lo mismo con el perdón. Si yo ofendí a mi esposa, yo claro, tengo que reconocerlo delante de Dios, que tengo que reconocer mi falta, pero también remediarlo con ella. Amén. O sea, ir donde ella y buscar el perdón que es tan necesario. Amén. Entonces la pregunta es, ¿debo pedir perdón a alguien aunque yo ya le haya pedido perdón a Dios? Sí. Debes de pedir, debes de buscar el perdón. En el nombre de Jesús te lo digo, dejémonos ya de esas cuestiones de que yo ya le pedí perdón a Dios. Porque hay gente dentro de la iglesia que así dicen, yo ya le pedí perdón a Dios y sentí el perdón de Dios, pero ya fue donde fulanita, no, donde ella no. O sea, entonces todavía no, tú mismo te hablaste a ti mismo.
Pero si escuchas la voz del Espíritu Santo, escuchas la voz de Dios, Dios te va a decir: hijo, hija, ve donde fulana, ve donde tu prima, ve donde tu hermana, ve donde tu vecina y pídele perdón por lo que tú hiciste, porque la dañaste. Amén, así es. Si escuchamos la voz de Dios. Amén. Saludo a la hermana Lidia Bautista. Amén. Amén. Ahora, quisiera ir ya cerrando acerca de esto. Pregúntele al pastor en esta ocasión acerca del perdón. Y es que búscame Mateo 6:15. Amén. Que debemos de entender esto, que el perdón, o sea, los dos parámetros del perdón, tanto yo a perdonar a alguien como yo ir a pedir perdón, a Dios lo demanda. Amén. Vaya, léeme por favor Mateo 6:15. 6:15 de Mateo dice: mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Y entonces entendamos, queridos y amados hermanos que nos están viendo, es que el perdón es una demanda del Señor. Amén. Si yo no perdono a mi esposa, no perdono a mi vecino, no perdono a mi hermano en la fe, no perdono a los pastores, no perdono a los evangelistas, o no perdono a X persona, entonces ¿qué dice la palabra? Que Dios no nos perdonará nuestras ofensas. Ahora, la pregunta del millón: ¿quiere ser perdonado? Sí. Tú que me estás viendo, usted que me está viendo, ¿quiere usted ser perdonado? Entonces practique el perdón. Amén. Porque todo lo que el hombre siembra, eso cosecha. O sea, si yo siembro perdón, voy a recibir perdón. ¿Qué es lo que está diciendo Jesús? Perdonad a los hombres sus ofensas. ¿Por qué? Porque si no, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Entonces, si yo no perdono, no soy perdonado. Si yo no busco el perdón, de igual manera. Porque si yo sé que ofendí a mi esposa, yo tengo que buscar el perdón. No que ella venga donde mí. Yo soy el que tengo que dar el primer paso. Y esto no es de que si me humillé o que no me humillé. Esto es ser espiritual. Amén. Esto es ser espiritual. Ya a los hombres, envío esto a los hombres: dejemos el machismo. Si tú sabes que hiciste algún daño, ve y reconcíliate, busca el perdón. Amén. Y esto no tiene que ver que eres más hombre o menos hombre. Esto tiene que ver con la fe en Cristo Jesús. Amén, así es. Un saludo a la hermana Betty Martínez, que también siempre está ahí activa, ¿verdad? Con lo que es preguntarle al pastor. Pero algo que quiero dejar esclarecido es que, imagínate, si incluso en lo natural, en lo carnal, en lo literal, los psicólogos muchas veces dicen: perdona, porque el perdón o pedir perdón te está haciendo este daño. Imagínate Dios, que fue el que hizo todo. Y que Dios lo recomienda. No solamente eso, Él es el primero en practicar el perdón. Porque a todos los que estamos en el Evangelio, Dios nos ha pasado por alto o se ha olvidado de nuestros pecados. Amén. No que no los hubiéramos cometido, sino que Él se ha olvidado y ha deshecho nuestras transgresiones. No que no hayamos cometido mal, sino que Él en su voluntad nos perdona. Amén. Y por lo tanto nosotros debemos de practicar el perdón. Volvamos a leer el texto y con esto nos despedimos. Amén. Dice, recuerda, Mateo 6:15: mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Es prácticamente un mandamiento de nuestro Señor Jesucristo, el perdón. Hay que buscarlo y darlo. Amén. Saludes, amiga Larisa Ponce. Así que, amada, algo más que... Eso es todo, pero vamos a hacer una oración corta. Yo quiero hacer esta oración corta. Cierra tus ojos ahí donde tú estás y vamos a pedirle al Espíritu Santo que te ayude a poder perdonar, que te ayude a poder pasar por alto las ofensas que te hayan hecho. ¿Para qué? Para que tú puedas tener una vida en paz, para que tú puedas tener una vida plena, para que las puertas de los cielos sean abiertas a tu favor, para que empieces a ver la gloria de Dios sobre tu vida, sobre los tuyos, sobre tu casa. Amén. Cierra tus ojos. Padre bueno y maravilloso, Señor eterno, Señor amado. Sí, Señor. Reconocemos, Señor amado, que tú eres el grande, que tú eres el todopoderoso, Señor. Sí, Señor. Que sin ti nada somos, Señor eterno. Hemos, Padre amado, dado respuesta, mi Dios eterno, a
esta pregunta que nos han hecho, mi Dios eterno, si debemos de perdonar, Padre amado. Efectivamente, Señor eterno, en tu palabra nos enseñas, Padre amado, que debemos de perdonar, porque si no, tú tampoco nos perdonarás nuestras ofensas, Señor. Aleluya. Y lo que más queremos, Señor eterno, es que tú nos perdones, Padre amado, porque sabemos que tu gracia, que tu favor y tu misericordia, Padre amado, está extendida sobre cada uno de nosotros, Señor. Y máxime cuando nosotros entendemos, Señor eterno, Señor, en el nombre de Jesús, cosas, Padre amado, que muchas de las veces albergamos en nuestro corazón y en nuestros pensamientos, Señor, en el nombre de Jesús, de bendecirnos, nos dañan, Padre amado. Queremos, Señor eterno, Espíritu ser libres, Santo, Padre amado, Espíritu poder Santo. soltar el perdón, poder Ahora, perdonar a Espíritu aquellos que nos Santo, han hecho daño, poder en el perdonar nombre de a Jesús, aquellos que nos han ofendido. en el nombre de Jesús, en esta hora, Padre amado, ahora, a perdonar a nuestros padres, a ahí perdonar donde a se encuentra, mi Dios amado, esa mujer, a perdonar a nuestras amistades, a perdonar, Señor, Padre amado, a nuestros familiares. Nos en el nombre decidimos de a Jesús, perdonar en el mismo nombre de momento Jesús, a aquellos que nos han hecho un daño, y sobre todo también, Padre amado, te pedimos perdón, mi Dios liberta, eterno. liberta, Te Espíritu pedimos Santo, perdón a ti, Padre en el nombre de celestial. Jesús. En el nombre de Jesús, liberta a todos los corazones cargados, a todos los corazones, aquellos que están atados a la falta de perdón, mi Dios amado, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús de Nazaret. Liberta, Espíritu Santo, ahora, por el poder de la palabra, a todo aquel que está atado a esa atadura de la falta de perdón. No puedes perdonar a tu padre, no puedes perdonar a aquellos que te hicieron daño en tu niñez. Por el poder de la palabra, ahora sé libre en el nombre de Jesús. Fuera de tu vida, fuera de tu vida toda atadura de falta de perdón, por el poder que hay en Cristo Jesús, Señor nuestro. Lo has cargado por años, pero el Señor te dice: hijo, es tiempo de soltarlo. Hija, es tiempo. No puedes seguir caminando con esa carga que ya no te corresponde. Amén. Suelta la carga, suelta esa carga. Ya no sigas con el rencor, ya no sigas con el odio. Empieza a perdonar, libérate en el nombre de Jesús. Aleluya. Sí, Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Gracias, vamos, repite Señor. Después de mí. Señor Jesús, oh, sí, Señor Jesús. En esta ocasión, oh, sí, yo reconozco que he vivido con cargas del pasado, pero hoy me declaro libre. Vamos, repítelo. Me declaro libre. Suelto mis cargas. Perdono a todos los que me hicieron daño en el pasado. Vamos, repítelo. Perdono a todos los que me han hecho daño en el presente. Y hoy recibo tu gracia, recibo tu perdón y doy perdón también a aquellos que me han herido en el nombre de Jesús. Aleluya. Aleluya. Así que esto ha sido tu programa Pregúntale al Pastor. Los pastores Marlene Espinosa y Paco Espinosa, y este ha sido tu programa Pregúntale al Pastor. Pero recuerda algo que siempre digo, es que no tomes un texto fuera de todo su contexto bíblico para usarlo como pretexto y vivir el evangelio a tu manera. El evangelio se vive solamente a la manera de Cristo. Así que el Señor te guarde, que el Señor te bendiga. La paz de Cristo con cada uno.